Ciertamente han sido las navidades más tristes, más duras que haya vivido nuestro país en muchísimo tiempo. El hambre, el crimen, la tragedia han sido el signo de esta Navidad 2016 en Venezuela. Hagamos todos votos para que sea la última Navidad roja, la última Navidad del hambre, la única Navidad sin dinero, la última Navidad del crimen. Hagamos todos votos para que el año 2017 nos permita retomar la senda de éxitos que vivimos en el año 2015 y podamos en efecto abrir una nueva etapa de trabajo, de progreso, de bienestar para nuestro país. En efecto, tal y como ha sido requerido por muchísimos colegas, en estos días de Navidad, concretamente el día 24 de diciembre, emitimos una comunicación dando respuesta a esta carta. Este es el original de la carta que envió Monseñor Pietro Cardenal Parolin con fecha 1 de diciembre y que llegó a nuestras manos el día 2 de diciembre. Esta comunicación generó un impacto importante en la vida política nacional. Esta comunicación esperamos nosotros que generara, que produjera un conjunto de cambios en materia de cumplimiento de los acuerdos. Por eso nos mantuvimos en forma discreta a la espera de que en efecto tales cambios, tales gestos se materializaran. Transcurrieron 24 días hasta el momento en que emitimos esta otra comunicación, que es la respuesta a la carta a Monseñor Parolin. Y bueno, entre una cosa y la otra ocurrieron algunos gestos, algunas realidades que obligaron a que nosotros emitiéramos esta comunicación. En primer lugar, la respuesta del gobierno. La respuesta del gobierno a la Carta del Vaticano fue grosera, fue insolente. El gobierno calificó la carta de Monseñor Parolin como un ultimátum y en consecuencia dijeron que no iban a responder a los términos de ese ultimátum. Nosotros, repito, a pesar de lo grosero de la carta, de la respuesta del gobierno, a pesar de lo insolente de la respuesta del gobierno, nosotros esperamos para ver si se producía algún tipo de rectificación por parte del gobierno en términos del sentido común. Lamentablemente no fue así. No solamente no hubo rectificación del gobierno, sino que además se produjeron en la realidad económica y social venezolana nuevos hechos que acrecientan la gravedad de la crisis. No olvidemos que la crisis política venezolana se da sobre el marco de una crisis económica y social extremadamente profunda, crisis económica y social que es incluso agravada en forma irresponsable por el gobierno nacional. Ciertamente, en la segunda quincena del mes de diciembre, el gobierno adoptó en forma irresponsable, en forma pirata, en forma poco profesional, unas medidas de carácter monetario que detonaron, dispararon la crisis, generando en nuestro país una convulsión social que dejó como saldo varios venezolanos que perdieron la vida y centenares de comercios saqueados. En ese contexto, para nosotros fue obligante emitir la respuesta a la carta de Monseñor Parolin, con una particularidad. En todo este tiempo, de diversas maneras, a través de diversos mecanismos, ya fue conocido tanto por el país como por la comunidad internacional, diversos pasajes, diversos aspectos del contenido de la carta de Monseñor Parolin, a pesar de que él la había marcado como confidencial. Igualmente, fueron conocidos también diversos aspectos de la respuesta insolente que el oficialismo dio. Por eso nuestra respuesta la hicimos bajo el carácter de carta abierta, para que no haya ningún tipo de misterio sobre esto. Doy lectura de inmediato a esta comunicación, por lo menos a los puntos fundamentales de la misma. Decimos acá, primero, coincidimos plenamente con lo expresado por usted, nos referimos por supuesto a Monseñor Pietro Cardenal Parolin, en el primer punto de su comunicación, cuando afirma que los derechos se respetan, no se negocian. Sabemos que ese ha sido siempre el ánimo que ha asignado la participación del Vaticano en la búsqueda
de resolución pacífica al conflicto venezolano, procurar avanzar en la búsqueda de resolución pacífica al conflicto venezolano, procurar alcanzar el bien común del pueblo mediante un diálogo que no sea un ejercicio estéril y frustrante, sino que se caracterice por la voluntad seria de respetar los eventuales acuerdos alcanzados y su puntual aplicación. Si bien para la opinión pública internacional puede resultar insólito que razonamientos como estos de corrección y buena fe puedan ser considerados como injerencismo por el régimen de Nicolás Maduro, a los venezolanos no nos sorprende, pues tenemos muchos años recibiendo respuestas como esas, agresivas y desconsideradas. Igualmente le manifestamos que la inmensa mayoría del pueblo venezolano se siente fielmente expresado en las 4 demandas que respetuosamente pero con firmeza formula la Santa Sede en su comunicación y que a continuación citamos. Esta parte es importante porque es, en primer lugar, por lo que esto implica en términos políticos y diplomáticos. Es muy inusual que el Vaticano demande, utilizó esa palabra, demanda, con carácter urgente, perentorio, unos puntos. Nosotros hasta ahora nos habíamos abstenido de citar cuáles eran esas demandas. Ahora las compartimos con el país y con el mundo porque no se puede seguir aceptando el caretablismo del gobierno. Ustedes habrán recordado que voceros del gobierno habían dicho que jamás se había planteado en la mesa de diálogo el tema electoral, el tema de las elecciones. Ustedes recordarán que voceros del gobierno habían dicho que jamás se había planteado en la mesa de diálogo la libertad de los presos políticos, ¿recuerdan? Bueno, resulta que acá quien lo dice no es la oposición, es el representante del Papa, quien dice que eso sí se había planteado, que se llegaron a compromisos sobre esas materias y que esos compromisos no han sido satisfechos. De hecho, vamos a los puntos en los que repetimos esto. Decimos, estas demandas planteadas por la Santa Sede, que a continuación citamos. Primero, implementación urgente de las medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que está sufriendo la población. Medidas que la unidad ha resumido como la necesidad urgente de abrir un canal humanitario para atender a las más hundidas víctimas de la crisis. Segundo, que las partes concuerden en el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro. Son palabras textuales de la comunicación de Monseñor Parolin. Tercero, que se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución. Repito, son palabras textuales de la Carta del Vaticano. Cuarto, que se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos, es decir, de nuestros hermanos presos políticos. Demanda a la que agregamos el regreso de todos los exiliados por motivos políticos y la anulación de todas las causas judiciales abiertas con propósito de persecución política. Estas son entonces las 4 demandas hechas por la Santa Sede para que fueran satisfechas antes del 6 de diciembre. Antes del encuentro del 6 de diciembre, nosotros planteamos en la parte final de nuestra comunicación a Monseñor Parolin que obviamente si estas demandas que eran perentorias de cara al 6 de diciembre no han sido satisfechas para el 13 de enero, obviamente no habrá condiciones para el restablecimiento del diálogo directo entre las partes. Pero aún así, planteamos nosotros de manera respetuosa, es muy importante no solamente que el Vaticano, sino que todos los facilitadores se hagan presentes en Venezuela para verificar in situ, para verificar sobre el terreno precisamente este incumplimiento y para presionar a las partes en función de que se cumpla lo acordado. Insisto, un planteamiento que alguna vez he compartido con ustedes. La mesa de diálogo no es una editorial donde se redactan acuerdos para empastarlos y publicarlos como libro. No, aquí se llega a acuerdos para cumplirlos. Si no se cumplen los acuerdos, se está incurriendo en una burla al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Burla que es extremadamente peligrosa en el marco de una situación inflamable desde el punto de vista económico y social como la que estamos viviendo. Es decir, si a los rigores de la crisis se le agrega el escarnio de la burla, se está incurriendo en una cosa que va más allá de la provocación. Se está incurriendo en una agresión al derecho del pueblo venezolano a vivir en paz. Eso es lo que hemos presenciado en los últimos días de diciembre de 2016. No queremos que la perspectiva
del 2017 sea igualmente conflictiva. No queremos que la perspectiva 2017 sea igualmente dura. Por eso requerimos entonces, ahora más que nunca, la ayuda de la comunidad internacional para que aquello que se acuerde se cumpla y pueda en efecto avanzarse hacia la construcción de una solución política, pacífica, electoral, constitucional y democrática a la crisis venezolana. Ese es el contenido fundamental de la comunicación que hemos enviado a Monseñor Cardenal Pietro Parolin. ¿Se puede decir puntualmente que la Mesa de la Unidad Democrática se está parando de la mesa de diálogo? En lo absoluto. Lo que se puede decir puntualmente es que la mesa ratifica. Hasta tanto no se produzca el cumplimiento de los acuerdos, no habrá interlocución directa entre el gobierno y la oposición. ¿Cuándo se terminará la reestructuración de la mesa? Con las mesas técnicas que sí se han venido reuniendo y si se han venido reuniendo estas mesas técnicas, por ejemplo, el que trata el tema de los presos políticos. Mire, lo único que se ha producido es la asistencia nuestra a aquellas instancias a las que sea necesario asistir para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Entre otros, el caso de la Comisión de Derechos Humanos, donde está como coordinador el nuncio apostólico. Ahí hemos tenido incluso que hacer diligencias como las que se realizaron para promover o amparar el levantamiento de la huelga de hambre de nuestros hermanos presos políticos en el SEBIN. Eso es lo único que se ha producido. De resto, insisto, aquí no hay interlocución gobierno-oposición hasta tanto no se produzca el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, hasta tanto no se satisfagan las demandas que ha planteado la carta de Monseñor Parolin de fecha 1 de diciembre. Ustedes en el comunicado hacen un llamado a la comunidad internacional a mantener los mecanismos de diplomacia y de la política para ayudar a que se produzca un cambio en Venezuela. ¿Qué otros mecanismos creen que se podrían establecer en ese sentido? Mire, nosotros queremos que se produzca la asistencia de no solamente el representante del Vaticano, sino también de todos los mediadores y de todos los organismos internacionales que lo consideren pertinente y prudente para verificar sobre el terreno el incumplimiento de los acuerdos y promover que los mismos sean cubiertos y satisfechos. Por supuesto que sí. Yo me atrevo a adelantar el siguiente criterio. Hasta ahora han habido dos líneas de acción que no hemos sabido nosotros armonizar de manera eficiente. Por un lado, el planteamiento dialogante que nace del Vaticano. Por otro lado, el planteamiento institucional que por la vía de la aplicación de la Carta Interamericana Democrática tenía como escenario de concreción la Organización de Estados Americanos. Creo que hemos llegado a un punto en que ambas dinámicas se pueden compatibilizar en una sola y única estrategia de apoyo internacional a la causa del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque la comunicación de Monseñor Parolin, la comunicación del Vaticano de fecha 1 de diciembre es demasiado clara. Aquí se llegan a acuerdos, pero esos acuerdos son para cumplirlos. Si no se cumplen esos acuerdos, habrá que buscar la manera de que se cumplan. Y uno de los mecanismos es, por cierto, la Carta Interamericana de la OEA o el Protocolo de Ushuaia de Mercosur. Entonces, es demasiado importante de cara al 2017, como parte de los cambios que se tienen que dar en el 2017, la compatibilización de esas estrategias, de esas líneas de apoyo de la comunidad internacional en una única estrategia para la promoción del cambio democrático en Venezuela. Enrique Capriles decía que se estaba preparando una agenda de movilizaciones, de acción en la calle para promover unas elecciones generales, que hubiese presión en el país para que se hicieran elecciones generales. ¿En eso se está trabajando efectivamente? Yo preferiré sobre ese tema que sea la mesa, como instancia colectiva la que se pronuncie. Ahora, sí debo decir lo siguiente. Los últimos 15 días de diciembre han permitido apreciar que en efecto las acciones de calle no dependen ni de un decreto de la oposición ni de que el gobierno las tolere. No. Este país está en la calle, este país está protestando. Este país en los últimos 15 días pudimos ver cómo prácticamente media Venezuela se alzó en protesta. De lo que se trata es darle cauce democrático a esa protesta y darle a todos esos desarrollos legítimos, espontáneos del pueblo venezolano un norte y propósito común. Ese debe ser nuevas elecciones ya, nuevo gobierno. ¿Habrá cambio de la nacionalidad? Con respecto a la reestructuración de la MUD, Juan Carlos Caldera había dicho que en las próximas horas, lo dijo el viernes, que en las próximas horas la MUD iba
cuándo estiman entonces que se debe conocer en qué consistirán estos cambios que ocurrirán dentro de la alianza? Yo creo que nosotros no podemos incurrir en la práctica madurista de anunciar que vamos a anunciar. En el momento en que eso esté prácticamente listo, la Mesa de la Unidad Democrática planteará ante el país algo que es además absolutamente necesario y de sentido común. Yo puedo responsablemente, como secretario ejecutivo, sí adelantar lo siguiente. Primero, la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática se da en función de lo siguiente. La mesa originalmente está diseñada y concebida como una alianza electoral. En estos momentos en Venezuela no hay un horizonte electoral a la vista porque el derecho al voto fue secuestrado por un gobierno cobarde. En consecuencia, la mesa debe reestructurarse para ser útil a los venezolanos, también como herramienta para la lucha social y política. Eso es lo primero. Un segundo elemento que a mí me parece muy importante y en el cual hay consenso en la Mesa de la Unidad Democrática es que la vocería y la conducción política de la mesa debe ser asumida en primera persona por los partidos políticos. Esto es demasiado importante. Los partidos políticos son el vehículo, el instrumento de la lucha de los ciudadanos para la construcción de la democracia y para el ejercicio de la democracia. El personalismo, el caudillismo, el mesianismo, ¿no?, que ha sido predominante entre nosotros desde hace ya 18 años, no puede ser un signo distintivo del accionar de los demócratas. Para nosotros los partidos como instituciones son muy importantes. Por eso, repito, la conducción y la vocería política debe recaer de manera fundamental en los partidos políticos. Ese debe ser un segundo elemento de esta reestructuración. Un tercer elemento muy importante es la optimización de la relación entre el liderazgo político y la sociedad civil. Esta relación no puede ser episódica, no puede ser espasmódica. No se trata de que la MUD consulte a la sociedad civil cuando la MUD lo considere conveniente, pertinente u oportuno. Se trata de una relación permanente. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando un régimen que no es democrático. Y como ya dijo Lech Walesa en alguna oportunidad, la única forma que tuvieron allá en Polonia para derrotar a la dictadura fue cuando esa lucha no fue una lucha de un partido o una lucha de un sindicato, sino cuando fue la lucha de toda la nación. Por eso, para que esta lucha contra este régimen que no es democrático sea exitosa, tiene que ser una lucha de toda la nación. Por eso estoy diciendo entonces, parte fundamental de esa reestructuración tiene que ver con el liderazgo de los partidos políticos y por una nueva calidad de relación permanente, armónica entre liderazgo político y sociedad civil. Estas consideraciones son de fondo real. El Papa mencionó a Venezuela este domingo, habló de la situación en Colombia, pero también esperaba que la tensión en Venezuela bajara. ¿Qué también sobre las amenazas de instalación de la Asamblea Nacional? El gobierno dice que tiene una Asamblea Nacional que ocurrió en desacato, 5 años se espera que se reanude el periodo legislativo. ¿Crees que puede avanzar la Asamblea? Fíjese, en primer lugar, agradezco su pregunta porque me permite agradecer públicamente las palabras del Santo Padre sobre el tema venezolano. Debo además informar la comunicación nuestra de respuesta a Monseñor Pietro Cardenal Parolin salió a las 2 de la tarde del día 24 de diciembre y a las 7 de la noche de ese mismo día ya teníamos respuesta preliminar de Monseñor Parolin vía correo electrónico. Eso da una idea de la manera como el Vaticano está siguiendo en tiempo real prácticamente la crisis venezolana. Luego, 12 horas después, desde su alocución Urbi et Orbi, el Santo Padre hace referencia expresa al tema venezolano. No voy a incurrir en la pedantería de creer que esa referencia fue una respuesta a nuestra carta. Lo que sí voy a decir es que Monseñor Parolin nos respondió prácticamente de inmediato y en efecto, en coincidencia que pudiera no ser casual, se produce esta referencia del Santo Padre. En relación al tema de la instalación de la Asamblea, debo recordarles que hace un año, el pasado 5 de enero, estando la Asamblea legitimada por el voto de casi 8 millones de venezolanos en medio de aquella situación de triunfo y euforia. Pero en aquella situación hubo diputados
que sufrieron culatazos para poder llegar a su curul, a su escaño. En esa situación fue hace un año. Imagínense ahora. Sabemos pues, la Asamblea Nacional es un poder público, pero no es cualquier poder público, es por definición constitucional el espacio republicano para el entendimiento y para el diálogo. Eso es el poder legislativo, y este es un régimen que le teme al entendimiento y que le huye al diálogo. Así que no es de extrañar que pongan todos los obstáculos habidos y por haber para la instalación de la Asamblea Nacional, que se dará. A todo evento se dará. Anótenlo. El 5 de enero se instala la Asamblea Nacional porque es un poder público que tiene la legitimidad del voto del pueblo. En una entrevista el monseñor Padre Dispuesto, que es el primero que está dispuesto a los cambios. ¿Este cambio incluye la salida de usted de la coordinación de la mujer? Eso es lo menos importante, amiga. Recuerda que yo estoy aquí porque yo fui llamado para esto, ¿no? Yo soy básicamente un activista social, soy básicamente un activista comunitario. Yo estoy promoviendo cambios en el país y por supuesto estoy promoviendo cambios en la unidad. Los cambios que promovimos desde que llegamos en septiembre del 2014 nos permitieron ganar en el 2015 junto al esfuerzo de muchísimos otros. Ahora es necesario que promovamos cambios para que en el 2017 retomemos la senda de victoria que transitamos en el 2015. Eso es demasiado importante. Ya he reseñado algunos cambios que se deben producir. He dicho, uno, que los partidos políticos asuman la conducción y la vocería política de la mesa. Dos, optimizar, potenciar, consolidar una relación permanente y fluida con la sociedad civil. Esos son algunos cambios. Yo creo que son demasiado importantes para hacer bien lo que hay que hacer. En este caso, ¿cuál es la respuesta que dio el cardenal Parolin, esa previa que le han dado? Y además usted en la carta llama también de los facilitadores del presidente. ¿Se somete una carta aparte para los presidentes? No, esto fue una carta dirigida específicamente al Vaticano en respuesta a la comunicación que ellos nos enviaron. En su respuesta preliminar, monseñor Parolin lo que hace es acusar recibo de la comunicación, agradecer los saludos de Navidad y Año Nuevo y enviarnos también su palabra de saludo y decirnos que están muy pendientes y siguiendo en tiempo real la crisis venezolana. No olviden ustedes que Monseñor Pietro Cardenal Parolin, antes de ser secretario de Estado del Vaticano, fue nuncio apostólico en Venezuela, es decir, es una persona que conoce en profundidad y en detalle, sin necesidad de que nadie le sirva de intérprete, la realidad venezolana. Por eso valoramos altamente esta respuesta de Monseñor Parolin prácticamente en horas. Bueno, colegas, muchísimas gracias entonces. Muy buenas tardes y feliz Navidad. La carta y la respuesta.